¿Qué pasaría si la ciudad más vibrante del mundo se convirtiera en una trampa mortal en menos de 24 horas? Mientras las cámaras de televisión mostraban solo la superficie, bajo el agua se gestaba una pesadilla de negligencia y desesperación. Hoy vamos a descender a las profundidades de lo que realmente ocurrió en Nueva Orleans. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de entender la mayor tragedia social del siglo XXI. Nueva Orleans siempre vivió en un equilibrio precario con la naturaleza. Construida bajo el nivel del mar, su existencia dependía de un complejo sistema de diques y bombas. Pero en agosto de 2005, esa promesa de seguridad se reveló como una ilusión mortal. Lo que el mundo vio fue una catástrofe natural, pero lo que realmente sucedió fue un colapso sistémico de proporciones épicas. No fue solo el viento o la lluvia lo que destruyó la ciudad. Fue la arrogancia humana y una cadena de errores que comenzaron décadas antes de que la primera gota de agua tocara el suelo. Katrina no fue una sorpresa. Los científicos habían advertido durante años que un huracán de esta magnitud borraría a Nueva Orleans del mapa. Sin embargo, cuando la tormenta tocó tierra, la respuesta fue un silencio ensordecedor, seguido de un caos absoluto. La televisión nos mostró helicópteros rescatando personas de los techos, pero no el miedo visceral de quienes quedaron atrapados en la oscuridad total, rodeados de aguas negras, cargadas de químicos, cadáveres y desesperación. Hoy vamos a reconstruir esas 24 horas críticas, analizando no solo la fuerza de la naturaleza, sino la fragilidad de una sociedad que decidió ignorar las señales de advertencia, hasta que fue demasiado tarde. A las primeras horas de la mañana del 29 de agosto, mientras el ojo del huracán Katrina se desplazaba, ocurrió lo impensable. No fue que el agua saltara por encima de los muros, fue que los diques, supuestamente diseñados para resistir, se desintegraron desde su base. El cuerpo de ingenieros del ejército había construido estas estructuras con fallos de diseño fundamentales que nadie quiso admitir. Imaginen la escena: una pared de agua de varios metros de altura, avanzando con la fuerza de un tren de carga a través de los barrios más pobres. En el Lower Ninth Ward, el estruendo del agua rompiendo el concreto fue confundido por muchos con explosiones de bombas. La realidad es que el suelo bajo los diques era demasiado blando y la presión del agua simplemente los empujó como si fueran de papel. En cuestión de minutos, vecindarios enteros quedaron sumergidos bajo 3, 5 y hasta 7 metros de agua. Familias que estaban desayunando tuvieron que subir a sus áticos en segundos, dándose cuenta con horror de que no tenían herramientas para romper el techo. Muchos murieron ahogados en sus propios hogares, atrapados en espacios reducidos, mientras el nivel del agua subía sin detenerse. Este no fue un fallo de la naturaleza, fue un fallo de la ingeniería y de la supervisión gubernamental. Se habían desviado fondos destinados a reforzar estos diques hacia otros proyectos, dejando a la población civil a merced de una infraestructura obsoleta. La negligencia fue tal que incluso después de las primeras brechas, las autoridades tardaron horas en comprender la magnitud de la inundación. El Superdome de Luisiana fue presentado como el refugio de último recurso para aquellos que no pudieron evacuar la ciudad. Se suponía que era un lugar seguro, un santuario contra la tormenta, pero en menos de 24 horas se transformó en un escenario de pesadilla, con más de 30,000 personas hacinadas, sin aire acondicionado, con los techos goteando y los baños desbordados. El calor se volvió insoportable, pero lo peor no fue el clima, sino la deshumanización. Era el colapso total del orden social. Las personas morían por falta de medicamentos básicos, por deshidratación y por puro agotamiento. Los guardias nacionales, superados en número y sin instrucciones claras, trataban a los ciudadanos no como víctimas, sino como amenazas potenciales. La falta de suministros básicos como agua y comida generó una tensión que estalló en desesperación. Dentro del estadio, el aire era irrespirable, debido al olor a excrementos y descomposición. Hubo informes de suicidios y de personas que se rendían. Lo que la televisión no mostró
Fue la mirada de traición en los ojos de miles de ciudadanos estadounidenses que esperaban que su gobierno los rescatara, solo para descubrir que habían sido olvidados en una caja de metal gigante. La logística para evacuar el Superdome fue un desastre absoluto. Fue un experimento social forzado donde la civilización se desmoronó bajo el peso de la incompetencia administrativa. Mientras Nueva Orleans se ahogaba, en los niveles más altos del poder, reinaba una desconexión aterradora. Esa imagen simboliza perfectamente la respuesta oficial, distante, desconectada y tardía. Hubo una parálisis burocrática criminal. El gobierno federal culpaba al Estado, el Estado culpaba a la ciudad, y el alcalde de la ciudad clamaba por una ayuda que parecía no llegar nunca. La ley Paz y Comitatus y las dudas sobre la jurisdicción retrasaron el envío de suministros vitales. Mientras tanto, en el terreno, los equipos de rescate locales operaban sin radios funcionales, ya que las torres de comunicación habían caído. La televisión mostró a los políticos dando conferencias de prensa con uniformes impecables, pero no las discusiones a puerta cerrada. Se decidió que ciertas zonas de la ciudad no eran prioritarias para el rescate. Se priorizaron las zonas turísticas y el barrio francés, mientras que los distritos residenciales, más densamente poblados y pobres, fueron dejados a su suerte durante días. Esta negligencia no fue accidental. Fue el resultado de una estructura de mando que valoraba la burocracia por encima de la vida humana. Uno de los aspectos más oscuros fue la narrativa mediática sobre el crimen y el saqueo. La televisión se llenó de imágenes de personas cargando comida y agua, etiquetándolos como criminales si eran afroamericanos y como supervivientes si eran blancos. Se difundieron rumores falsos sobre bandas de francotiradores disparando a helicópteros de rescate y violaciones masivas. Muchos de estos informes resultaron ser completamente falsos o groseramente exagerados, pero sirvieron para que la respuesta policial fuera militarizada. En lugar de llevar agua y comida, las tropas llegaron con rifles de asalto, apuntando a las víctimas. El incidente del puente Danziger es el ejemplo más brutal de esto. La policía abrió fuego contra civiles desarmados. La verdadera historia es la de una población que fue abandonada por sus protectores y que, en medio de la desesperación, tuvo que elegir entre morir de hambre o tomar lo necesario. Cuando el agua inundó Nueva Orleans, no era simplemente agua de lluvia o de lago. Se convirtió instantáneamente en una sopa química mortal. La ciudad albergaba numerosas instalaciones industriales, depósitos de petróleo y sistemas de alcantarillado que colapsaron simultáneamente. El agua estaba contaminada con plomo, arsénico, bacterias fecales y millones de galones de petróleo crudo derramado. Estar en contacto con esa agua durante unos minutos podía causar infecciones graves, y para aquellos con heridas abiertas, era una sentencia de muerte lenta. Los equipos de rescate a menudo tenían que trabajar sin el equipo de protección adecuado, exponiéndose a enfermedades que los perseguirían durante años. La televisión mostraba el agua como un obstáculo logístico, pero no explicaba que esa agua estaba literalmente quemando la piel de quienes estaban atrapados, los animales muertos, y trágicamente, los restos humanos flotaban en las calles principales, creando un trauma psicológico imborrable. El impacto ambiental de Katrina fue uno de los mayores desastres ecológicos en la historia de Estados Unidos, con vertidos de petróleo que rivalizaron con el del Exxon Valdez. Hoy, casi 2 décadas después, Nueva Orleans ha vuelto a ser una ciudad vibrante. Pero las cicatrices de Katrina siguen presentes bajo la superficie. No se trata solo de las marcas de agua, sino de la cicatriz en el tejido social. Miles de personas nunca regresaron. Barrios enteros fueron gentrificados. La tragedia de Katrina nos enseñó que el desastre no es solo el evento natural, sino la respuesta de la sociedad ante él. Aprendimos que la infraestructura es tan fuerte como el eslabón más débil de su mantenimiento y que la desigualdad social se amplifica 1000 veces. Lo que la televisión no mostró en 2005 fue el inicio de una desconfianza profunda hacia las instituciones
que persiste hasta hoy. Katrina fue el recordatorio de que, en el siglo XXI, incluso en la nación más poderosa del mundo, la seguridad es un privilegio y no un derecho garantizado. Al mirar atrás a esas 24 horas de caos, debemos preguntarnos, ¿estamos mejor preparados hoy o simplemente estamos esperando a que la próxima gran tormenta exponga de nuevo las grietas de nuestro sistema? La historia de Katrina no es solo una crónica de destrucción, sino una advertencia urgente sobre la importancia de la empatía, la planificación y la justicia social. La historia de Katrina es un recordatorio brutal de lo que sucede cuando la negligencia se encuentra con la fuerza de la naturaleza. Si este análisis te ha hecho ver este evento histórico desde una perspectiva diferente, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Aquí en Dark Horizon nos dedicamos a explorar las verdades que quedan ocultas bajo la narrativa oficial. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Crees que una tragedia similar podría repetirse hoy en día? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y trayendo estas historias a la luz. No olvides darle a me gusta si valoras este tipo de contenido documental. Y si quieres seguir profundizando en los misterios y realidades de nuestra sociedad, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. Gracias por acompañarnos en este descenso a las profundidades de Katrina. Nos vemos en el próximo video.